Buenas tardes, camaradas Juan y el sabio de Ecuador, camarada Santino de Argentina. Me presento Martín Guevara. Iniciamos las conferencias de marxistas-leninistas, analizando la realidad internacional, la realidad de los distintos países de nuestra América. En este caso, queríamos tratar el tema de la retirada de las tropas de Estados Unidos, de Afganistán, luego de más de 20 años de ocupación y el triunfo, la dominación en el país de las fuerzas talibanes. ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Cuáles son las consecuencias? Y si eso afecta o no a nuestro continente, ¿no? Eso es lo que estábamos tratando de pensar en conjunto. Camarada Santino, te cedo la palabra para tratar de pensar esta cuestión. Perfecto, gracias. Bueno, es un tema muy complejo, de amplísimo interés para el análisis marxista, pero muy complejo. Entonces, me gustaría poner primero un poquito en contexto qué es lo que está sucediendo en Afganistán. Bueno, ya sabemos que las tropas estadounidenses se retiraron del país y ahora el país está dominado por el grupo talibán, el grupo conocido como Talibán, que en su idioma significa estudiantes, básicamente. Pero para entender bien la historia, realmente nos tenemos que remontar bastantes años atrás, porque Afganistán es un país que está en guerra desde hace décadas, y nos tenemos que remontar realmente a aproximadamente el 30 de abril de 1978, que es el día y el año en que se realiza una revolución socialista en Afganistán, y el presidente socialista del país, que se llamaba Nur Muhammad Taraki, empezó a realizar una serie de cambios revolucionarios que en el Afganistán de ese momento eran muy sorprendentes para toda la comunidad internacional, como por ejemplo la eliminación de la usura, una gran campaña de alfabetización, una reforma agraria, el establecimiento de un Estado laico, la eliminación del opio, que hoy en día Afganistán es el mayor productor mundial de opio, concentrando el 80% de la producción mundial. Luego también se habían legalizado los sindicatos y se había establecido el salario mínimo, y bueno, podríamos hablar más, pero realmente fueron muchos cambios revolucionarios que se hicieron en ese momento. Y en diciembre de 1978 se realizó el Tratado de Buena Vecindad y de Cooperación entre la Unión Soviética y Afganistán, que le permitía a la Unión Soviética intervenir militarmente en el país para protegerlo, ¿no? Entre comillas. Eso es lo que decía el tratado. Entonces luego, entre el 10 y el 20 de marzo de 1979, empezó una guerra civil cuando el ejército de la ciudad de Herat, que es una ciudad de Afganistán, se rebeló, y el ejército soviético, como establecía el tratado, bombardeó la ciudad, y ahí empezó una guerra civil entre el gobierno socialista de Afganistán y los grupos opositores. Luego, en septiembre de ese año, 1979, en circunstancias no esclarecidas, el presidente Taraki murió y fue sucedido por Amin, que gobernó por 104 días, en los cuales, digamos que hizo un giro de la política de Afganistán, y en lugar de estar más en contacto con los soviéticos, intentó ganarse el interés de Estados Unidos y de Pakistán por la seguridad afgana. Por supuesto que esto a la Unión Soviética no le había hecho mucha gracia, y en diciembre de ese año un comando especial de la KGB asesinó a Amin en una operación que se llamó Tormenta 333. Y luego, bueno, entre 1979 y 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética combatieron en Afganistán por ver cuál de las potencias se apoderaba del país: el imperialismo de Estados Unidos por un lado, el social imperialismo de la Unión Soviética por el otro lado, que ya no era un país completamente socialista, ya se empezaban a ver vestigios de lo que sucedería en 1991. Y bueno, básicamente Estados Unidos apoyaba militarmente a los grupos antisoviéticos. Finalmente, en 1989, la Unión Soviética retira sus tropas de Afganistán. Esta guerra se conoció como el Vietnam soviético, porque es relativamente comparable con la pérdida de efectivos
y el gran gasto militar que finalmente no sirvió para nada. Y luego, entre 1996 y 2001, el Talibán, que es el grupo que hoy en día regresó al poder, entre esos 5 años tuvo el poder el Talibán en Afganistán. En 2001, una coalición liderada por Estados Unidos derrocó a Mohamed Omar, que era el líder de los talibanes en ese momento, e instaló un nuevo gobierno cuyo líder era Hamid Karzai. Entonces, entre 2001 y 2021, pues Afganistán, digamos que se estabilizó relativamente. De hecho, en 2014 se habían realizado elecciones en Afganistán, de modo que un tal Ashraf Ghani se había convertido en el nuevo presidente. Y bueno, llegamos finalmente al 2021, que es el año en el cual la OTAN anunció el retiro de sus tropas en abril, y el Talibán en ese momento realizó una ofensiva contra el gobierno, y en agosto de este año estamos viendo que el Talibán recuperó el poder. Y bueno, vamos a ver cuáles son las implicaciones internacionales de esto y cuál es el análisis marxista que podemos realizar. Sí, encantado. Disculpa, un pequeño error técnico de mi parte. A ver, como ya lo dijo Santino, el tema de Afganistán es muy complejo. En todo caso, me quería concentrar en el gasto real que ha significado durante estas 2 décadas y a dónde se ha ido todo ese dinero invertido en la famosa guerra de Afganistán. Los datos que los voy a decir están dentro de la agencia EFE, es decir, que es dentro de los medios occidentales, es avalado por ellos mismos, ¿no? Es decir, en las 2 décadas transcurridas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha gastado más de 2 billones de dólares de guerra en Afganistán, o lo que es lo mismo, 300 millones de dólares al día durante 20 años. De esa inmensa cantidad de dinero, hay un proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown, que lo ha hecho 50 profesionales dentro de los más prestigiosos centros pedagógicos de Estados Unidos y Europa, en donde se ha tratado de saber, de establecer dónde fueron los gastos, porque todo esto es muy oculto. Esto es unas investigaciones que se han hecho en base a ciertas informaciones, pero no hay algo claro. Pero dentro de esas investigaciones de estos analistas, calculan que desde los 2 billones, 800 mil millones de dólares fueron costos directos de la guerra, y 85 mil millones aparte para entrenar fuerzas afganas. En conclusión, lo que podemos sacar que casi 900 mil millones de dólares han ido a parar a las arcas del complejo industrial militar de Estados Unidos. Es decir, en compras de armas, en mantenimiento de ropa, ahora que las nuevas guerras se hacen con contratos, pues ya no directamente al ejército, sino a los famosos contratistas, etcétera, etcétera. Bueno, esa gente se ha embolsillado nada más que casi la friolera de 900 mil millones de dólares. Ahora, el problema es de que esta gente no da recibo ni cuenta de sus gastos, porque resulta ser que muchas de estas armas, muchas de este entrenamiento, geopolíticamente es demasiado para un país como Afganistán. Haber dado helicóptero Black Hawk y otro tipo de armamento sofisticado realmente no es algo que realmente pueda servir cuando existe un país en donde es mayoritariamente analfabeto. Poquísima gente está capacitada para manejar este tipo de armamento. Ahorita mismo que se ha quedado una buena parte de ese armamento ahí, va a ser muy difícil también que se utilice porque es de alta tecnología
personas que tienen que entrenarse 2, 3 años y que ya vengan con un conocimiento bastante amplio para el manejo de esto, son los que se necesitan para operar este tipo de armamento. Es decir, que a veces van a quedar como museo o la corrupción los venderán a otros países. Vaya usted a saber qué no más pasa. Otra cuestión que llama la atención es que hay otro documento que se llama el CIGAR, que es justamente sobre este documento CIGAR, que es que establece la sobreestimación del gasto y del armamento entregado a Afganistán. Con respecto a los contratistas privados y la ONG, que tuvieron como objetivo implementar programas y proyectos para remodelar las fuerzas de seguridad de Afganistán, para mejorar la gobernanza, todo eso ha desaparecido, compañeros. Realmente nunca les importó eso. No hay una obra vial, no hay nada. Todo lo que se ha gastado en supuestamente crear un gobierno, darle una estructura, educar a la gente para que funcione esa burocracia, con la llegada de los talibanes, lo mismo que nada, es haber quemado dinero. O sea, no sirve de nada, no sabemos qué mismo va a hacer, porque los talibanes no dejan de ser, no digo que no sean inteligentes, porque si no fueran inteligentes no hubieran llegado a donde están, pero realmente no es cuestión de inteligencia, es cuestión de saber cómo se estructura un Estado y cómo se lo lleva. 20 años gastando un dinero para estructurar un Estado, entre comillas, moderno, para regresarnos al siglo VI, que es el pensamiento que tienen los talibanes, no tiene sentido. Y otra cuestión también, la gran corrupción que ha habido con respecto a la utilización de esto. Una cantidad pero inmensa, no se sabe a dónde mismo ha ido a parar ese dinero con estas contratistas, ONG, que obviamente no han hecho su labor. Entonces, eso nos muestra claramente, aparte de que ya lo decía Julian Assange, que el motivo de la guerra era una guerra prolongada para que pase todo lo que haya pasado y que se lucre el complejo industrial militar del país, pero realmente es impresionante los gastos innecesarios y que la corrupción se ha llevado por lo menos el 50% de esos dinero. Entonces no vengan después a hablarnos de la corrupción a los países como nosotros, Ecuador, Argentina, que se llenan la boca de decir no hay corrupción, cuando ellos mismos son los maestros de la corrupción. Hasta ahí por el momento, compañero. Yo lo que quería comentar brevemente, antes de cuando le di el paso a Juan, era que para conocer un poquito el salvajismo de esta gente, ¿no? De los talibanes, recordemos que fueron el camarada Najibullah, que fue presidente socialista, un camarada comunista que gobernó en Afganistán, se había refugiado en las Naciones Unidas y los talibanes atacaron la sede, violaron la soberanía de las Naciones Unidas, atraparon al camarada Nasrullah y los descuartizaron, ¿no? Esa gente es la que ahora va a tener en sus manos el destino de Afganistán. Han dado muestras de un salvajismo sin límites, ¿no? Esta misma gente quiere que el concierto de naciones, los más de 180 países que integran la ONU, los reconozcan y en su primer gobierno lograron el reconocimiento de dos países, solamente de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que también aplican la Sharia, esa ley esa interpretación estricta del Corán de civilizaciones retrógradas, civilizaciones que son unánimemente rechazadas por toda la comunidad internacional. La humanidad no quiere ir a ese tipo de gobiernos de la Edad Media, más propios de la Edad Media que de la modernidad, ¿no? Queremos progresar, no queremos ir al oscurantismo medieval.
Si te parece, te cedo la palabra, camarada Sabio. Buenas con todos, espero que estén bien. Con esto, sí, yo lo que más iba a ver sobre la cuestión de las relaciones geopolíticas y las zonas de influencia en lo que es Asia, ¿no? Porque lo que pasa en Afganistán, más allá de cualquier circunstancia, o sea, hay que entender de fondo. O sea, no es que los talibanes vencieron, o sea, ellos están tomando poder ante el desgaste de los gringos, o sea, porque los gringos ya no pueden estar primero, ganar guerras no pueden. De ahí lo que único que sustentan es guerras como guerras de desgaste para mantener zonas de ocupación. Y eso dada la cuestión de la industria militar norteamericana, el complejo industrial militar norteamericano, que es parte de los globalistas financieros, es decir, del neoliberalismo en sí mismo. ¿Ya? Entonces, dado este debilitamiento, los talibanes toman el poder. Ahora, tiene implicaciones geopolíticas en todo lo que es Asia, tanto de los proyectos de Rusia como de China. Es por eso es que China ahorita se ha vuelto un aliado de los talibanes y lo mismo los rusos. Más allá de cualquier cuestión que ellos tengan, que nosotros estemos de acuerdo o no, la cuestión es que la alianza que se da en esos proyectos es en contra de Occidente, tanto como defensa como en ataque. ¿Por qué? Si nos ponemos a ver a nivel histórico la conformación de todos los países que se están aliando, tanto a China como a Rusia, estamos viendo el despertar del imperio mongol, desde lo que era la península coreana hasta la extensión del río Danubio en Hungría. Entonces, si nos ponemos a ver el mapa del imperio mongol, es la misma extensión de los ahorita de las alianzas que se están dando en Medio Oriente. Porque este es Afganistán, tenemos también Irán, que es, bueno, aliado estratégico de los rusos. Lo mismo, si nos ponemos a ver a Pakistán, ellos bien o mal se van a aliar a los países de Asia Central. Y si nos ponemos a ver más allá, tenemos a Vietnam y otros países cercanos a China. Pero es la conformación del imperio mongol, de la horda de Genghis Khan. Claro que no es un imperio clásico, es un imperio formal, dentro de la categoría de imperio formal, en el sentido de que no hay un emperador, no hay un centralismo en sí mismo, pero es la conformación de varios elementos de varios países y de varios gobiernos y de alianzas euroasiáticas que se forman como un solo bloque, sobre todo en contra de los intereses de Occidente. Ten en cuenta que China ahorita está con la cuestión de Taiwán, está con la cuestión de Hong Kong, que Occidente está ahí atacando el asunto. Si nos ponemos del lado de Rusia, Ucrania y algunos países que se están tratando de crear revoluciones de colores, creando incluso estas alianzas con los países occidentales. Entonces los rusos y los chinos hacen lo mismo, se defienden a través de este tipo de alianzas. Porque al final, o sea, lo que menos le interesa es a nivel geopolítico, porque la geopolítica no es cuestión de romanticismo, lamentablemente es así. Ni siquiera cuando se tenía concepciones claras del internacionalismo se pudo llevar esos elementos. Pero en la realidad concreta es que toda esa alianza que se está dando en Euroasia es en contra del mundo occidental. Y eso a qué ha llevado también el hecho de la conformación de elementos del conservadurismo, no, o sea, ya incluso reaccionario y duro, que es algo que se iba a dar, dada la cuestión de las imposiciones del mundo occidental. Entonces, bajo esa plataforma es lo que se está influenciando. Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos que definirnos en el sentido de América Latina, porque o sea, ese es un ataque contra el mundo occidental, pero también es una puerta de entrada, una oportunidad en la cual el imperio norteamericano se va debilitando y en la cual es una muestra de entrada en la cual nosotros tenemos que también crear nuestro propio proyecto de influencia o geopolítico, en la cual o sea, tenemos que aprovechar la oportunidad de este debilitamiento para nosotros unificarnos y ser incluso también una puerta de que, o sea,
de influencia en contra de los imperios que se vengan después, o de las influencias que se vengan después. Porque ahí es la respuesta. Si los gringos abandonan esa zona, los Estados Unidos del mundo occidental abandonan esa zona, ¿contra quiénes se irán? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cómo nos afecta, cómo nos influencia en contra de nosotros. Eso es lo que quería decir, compañeros. Gracias, camarada. Sí, al respecto, lo que se puede observar es que Estados Unidos, aparentemente, recuerdo en el año 96 del siglo XX, el asesor del presidente Carter, asesor de seguridad nacional, Brzezinski, polaco de nacimiento, norteamericano por adopción, decía, escribió un libro en 1996, ¿cuánto va a durar la hegemonía norteamericana? Esa era la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer los Estados Unidos para que esa hegemonía sea muy duradera, el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, esa hegemonía duró tan solo 25 años. Es decir, Estados Unidos se sumergió a partir del año 1992 con la operación Tormenta del Desierto de castigo a su ex aliado Saddam Hussein y terminó este año, ¿no? En el año 2021 con la retirada de las tropas en Afganistán, queda pendiente la retirada de las tropas en Irak, pero Estados Unidos es un país que está absolutamente quebrado. 2008 tuvo que rescatar a los bancos por la crisis subprime de las hipotecas. El año pasado tuvo la crisis del COVID, emitió una enorme cantidad de dólares. La deuda de Estados Unidos es absolutamente impagable. Eso lo reconocen todos los economistas del mundo, justamente fruto de, como decía Juan, el dispendio, el gasto gigantesco de recursos estatales en la guerra de Afganistán y otras intervenciones militares. Recordemos el saldo de más de 1 millón de muertos en la segunda intervención de Irak. Es decir, Estados Unidos en una profunda crisis. Los nuevos teóricos geopolíticos norteamericanos están estableciendo que Estados Unidos tiene que reconocer que no es más la potencia dominante, que ese lugar lo ha ocupado el imperialismo chino, que deben reformular su estrategia, que nadie les cree cuando ellos intervienen en los países supuestamente para llevar la democracia, pero en realidad están llevando la intervención militar, están tratando de apoderarse de los recursos naturales de los distintos países por la fuerza, mientras que la estrategia china es apoderarse de los recursos de otros países comprándolos. Bueno, la realidad le ha dado la razón, le ha dado la derecha a la estrategia china. Los chinos, sin disparar un tiro, se han quedado con enormes recursos naturales de todo el mundo. Afganistán, por ejemplo, es un escenario de esta disputa y los chinos lo primero que hicieron con su pragmatismo, ¿no? Reconocer al gobierno talibán. Ellos hace años que están explotando el carbón en Afganistán. Se han asegurado la retirada del imperialismo yanqui en su frontera. Recordemos que Afganistán tiene frontera con China. China ha sido un gran ganador, no solo en el conflicto afgano, sino también en el nuevo mundo que se avecina, ¿no? Emergen como la principal potencia económica mundial y Estados Unidos en este rol secundario, subalterno, reconocido por sus mentes más brillantes, están reelaborando la estrategia. No se puede seguir esta estrategia de salvajismo extremo del imperialismo yanqui de masacrar a las poblaciones civiles de Yugoslavia, de Libia, de Afganistán, de Irak. Deben reformular su estrategia y bueno, eso es lo que aparentemente sigue. El geoestratega más importante del imperialismo yanqui dijo, se acabó el predominio de las estrategias de hard power, del poder duro, militar. Lo que viene es estrategias de dominación suaves, ¿no?
por ejemplo, difamar a los dirigentes políticos enemigos, encarcelarlos, lo que han hecho en América Latina, ¿no? Que nosotros lo sabemos muy bien. Preso, Correa se tuvo que ir del país, está proscripto en Ecuador, Lula hasta hace poco en Brasil, una campaña contra Cristina Kirchner. Es decir, lo que debe hacer Estados Unidos ahora, lo que recomienda este asesor es una lucha suave, ¿no? El fin, como decía Biden, Estados Unidos tiene que abandonar la estrategia de guerras sin fin. Esta guerra de más de 20 años es una guerra sin fin, no terminaba nunca. Trump tuvo que acordar con los talibanes para retirarse. Estados Unidos tiró la toalla, ¿no? Ese es el escenario del nuevo mundo, un mundo dominado por China, que es la potencia emergente. Y bueno, nosotros los camaradas marxistas-leninistas debemos denunciar, por supuesto, el carácter imperialista de China, no como los camaradas derechistas, como Atilio Borón en Argentina, José Guido en España, Santiago Armesilla también en España, ¿no? Que plantean que China es un país socialista. Por favor, ¿socialista de dónde, no? Es un enemigo, el imperialismo chino, seguidor de Deng Xiaoping, un país que ha logrado dominar el mundo, pero con la lógica capitalista. Son nuestros enemigos, han triunfado y eso es lo que nosotros debemos entender para tomar posicionamiento. Camarada, si alguien quería abundar un poco más, le cedo la palabra. Sí, yo. Ya, Bueno, eh, en ese sentido, compañeros, yo, por ejemplo, no me suscribo mucho a ese sentido de los chinos. O sea, la geopolítica no es cuestión de romanticismos o de lo que uno quisiera, porque uno quisiera es un mundo distinto de los países no alineados que se unen en contra del imperialismo. Pero el mundo no es así. Entonces, en ese sentido, o sea, los chinos no son ni amigos ni enemigos. Ellos son frenemies. Es decir, cuando es necesario son amigos, cuando no son, son enemigos. Ellos lo que buscan es su parte en el mundo y hasta donde yo he visto es crearse como gran nación, el gran Datún. Nosotros lo entendemos como caminos de esta edad, pero en el sentido de ellos es el gran Datún. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es jugar nuestros intereses bajo nuestras lógicas, sabiendo cuándo aliarnos con China, cuándo no, cuándo poder unificarnos, cuándo no. Por ejemplo, lo que pasa en Euroasia es una oportunidad, uno, en el debilitamiento de Estados Unidos a nivel institucional y en el hecho de que se ha legitimado. Ya, es un debilitamiento. Por el otro lado, el hecho mismo de que ellos siguen disputando esos territorios con los chinos, con los rusos, bien o mal los debilita. Y en ese sentido nosotros tenemos la ventana de oportunidad de conformarnos como, como la gran nación, bajo las aspiraciones de nuestros mártires, de nuestros libertadores, de nuestros revolucionarios, para conformarnos como patria grande y con los países que se quieren integrar, como una alianza, pero bajo las circunstancias actuales. Porque si nosotros no lo hacemos, los gringos, al perder su pedazo de hueso en Medio Oriente, van a regresarnos a ver a nosotros. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ahorita no tenemos la fuerza, ni estamos unificados, ni siquiera la fase de enlaces para quedarnos como gran nación no lo estamos haciendo. Creo que medio se está despertando porque ahorita tenemos elementos tecnológicos y etcétera, etcétera. Pero no se queda todavía una fase de redes, de alianzas para empezar a construir. Entonces, en ese sentido, para nosotros, lo que pasa en Medio Oriente, perfecto, analizarlo, pero entenderlo en el sentido de que cómo nos sirve y en qué nos ayuda. Ya, vean, puede que sea totalmente, los talibanes tengan elementos de reacciones perfectos. Podemos condenar, pero a la final no es nuestro juego. Nuestro juego central es que ellos vivan su mundo y en ese sentido los gringos se vayan debilitando. Y en ese sentido nosotros cobrar fuerza para enfrentarnos. Porque si es que es así, incluso un artículo que se compartió en el blog, que lo leí, me pareció bastante interesante, pero más que todo, hay una parte donde que hablaban sobre los elementos en los cuales los gringos van a utilizar sus formas de dominación.
Ejemplo, lo que decía. Varios de los elementos importantes dentro del discurso, según lo que decía. Primero, la necesidad de limpiar la cara de los Estados Unidos ante el mundo. Dos, dejar de usar el ejército estadounidense como medio invasor directo. Se podría usar a profundidad el espectro completo de oversearching de ahora en adelante. La redefinición de la estrategia nacional. El extender la lucha contra el terrorismo más allá de Afganistán. Lo del ataque de ISIS en Kabul puede ser un indicador. Y la preparación absoluta para la siguiente pandemia, porque habrá otra pandemia según el mandatario. En función de ese artículo uno ya puede entender ciertos elementos. Es decir, con esto, la utilización de tecnología de punta, la extensión de guerras culturales y psicológicas, la justificación de elementos de invasión en otros lugares del mundo. Es decir, dejarían esos territorios, pero regresarían a nuestro continente. Entonces, ante esas cosas, nosotros tenemos que prepararnos y jugar el juego de la geopolítica. Sean los chinos buenos, mal, no nos interesa. El asunto es que nosotros sabemos cómo jugar el juego y saber cuándo ser aliados de los chinos, cuándo no, y bajo qué términos diplomáticos sean necesarios. El asunto es que nosotros ya nos conformemos como la patria grande y como un proyecto enorme que podamos confrontarnos al imperialismo yanqui y ya empezar nuestros procesos de liberación nacional. Porque si no, o sea, el imperio, así como el imperio romano fue reemplazado por otro tipo de imperio, hoy en día los gringos, como nación imperio, están en decaída, pero el fortalecimiento de otro tipo de imperio dentro de los Estados Unidos está en apogeo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esos elementos y jugar el juego geopolítico, pero hacia nuestro favor y hacia nuestros intereses. Fortalecernos en esta coyuntura. Es lo que quería decir, compañeros. Bueno, gracias camarada. ¿Algún otro camarada quería aportar algo más? ¿Cerramos la conferencia? Personalmente no quería dejar de lado, aunque estoy de acuerdo con Sabio, que obviamente los marxistas debemos de ver y aliarnos, y sobre todo dentro de los marxistas latinoamericanos, cuando nos conviene aliarnos con determinado actor político en contra de nuestro principal enemigo. Claro que sí, pero lo que se refería Martín es que en otras conversaciones y debates que hemos hecho con respecto a la calidad socialista y comunista de China, se había aclarado pues que en este momento pues no es necesariamente un socialismo marxista-leninista como uno lo entiende. Pero igual hay que seguir apoyando a China en el debilitamiento de los Estados Unidos. Y solamente quería decir lo último, para no dejar de lado una situación de lo que ha costado en vidas humanas, y son datos conservadores. Solamente al imperio le ha costado dentro de sus nativos 2.500 soldados norteamericanos. Los famosos contratistas, de bajas, ¿no? Los famosos contratistas, llámese mercenarios, como se lo quiera llamar, han sido 4.500 los fallecidos. Y de la población afgana, entre policía, militares y población en general, más de 120.000 personas han fallecido. Directamente por bajas de la guerra, porque hay bajas indirectas también que son muchísimas más. Pero quería dejar aclarado eso porque no solamente los costos son económicos, la vida humana es lo más importante en el sentido y la dignidad de esa vida, ¿no? Con esta aclaración, conmigo yo ya creo que termino, compañeros, ¿no? Gracias Juan. Sí, por supuesto, también dejar en claro la hipocresía del imperialismo yanqui, ¿no? Que intervino en Afganistán luego del autoatentado de las Torres Gemelas en 2001, que les permitió, les dio la excusa para inmediatamente al mes siguiente bombardear, invadir Afganistán, supuestamente para buscar a Bin Laden, al cual lo dejaron absolutamente tranquilo, ya que estaban ocupados
con la invasión a Irak en 2003, que le llevó, bueno, en la cual masacraron a 1 millón de civiles iraquíes, ¿no? Si eso lo sumamos al más de 150.000 civiles afganos, eso nos da una idea, ¿no?, del salvajismo sin límite del imperialismo yanqui en sus intervenciones geopolíticas y su plan en ese momento, ¿no?, de aislar a China y a Rusia, ¿no? Este fue el saldo macabro, ¿no? Realmente. Bueno, camaradas, si les parece, finalizamos la conferencia. No sé si alguien quería agregar algo más. Yo quería un poquito contribuir, hacer una contribución sobre todo de Stalin. Yo uno aprende bastante de las ideas del camarada Stalin y justo hablaba sobre, en fundamentos del leninismo, justo sobre Afganistán. Entonces, creo que también implicaría en eso, en este sentido nuestro, o sea, cómo manejar esta situación. Por ejemplo, dice, la lucha del emir de Afganistán por la independencia de su país es una lucha objetivamente revolucionaria, a pesar de las ideas monárquicas del emir y de sus partidarios, porque esa lucha debilita al imperialismo, lo descompone, lo socava. Entonces, esa es la cita sobre fundamentos del leninismo de Stalin. Entonces, creo que podríamos entender esa situación más allá de condenar ciertos elementos del reaccionarismo, de un conservadurismo a ultranza, porque yo soy conservador, pero no soy reaccionario ni a ultranza. Pero sí entender que bajo el velo geopolítico, ahorita es objetivamente debilitar al imperialismo yanqui y de ahí alzarnos nosotros como una zona de influencia bajo la bandera roja de la izquierda, bajo el marxismo-leninismo, bajo la bandera de la patria grande. Entonces eso quería un poquito contribuir, compañeros. Bueno, gracias, camarada. Si les parece, cerramos la conferencia, camaradas. Sí, me parece que por mi parte, más bien seguimos dando este tipo de conferencias y ahondamos en otros temas más adelante. Perfecto, muchas gracias, camaradas. Contamos con la presencia de ustedes, la participación en las próximas conferencias. Hacía rato que no realizábamos conferencias y bueno, la verdad que un gusto realmente poder contar con sus aportes para que entre todos pensemos eh, cuál es la estrategia adecuada para lograr la liberación de nuestros pueblos, como decía Sabio, la construcción de la patria grande y el objetivo final, que no es otro que la revolución socialista mundial, camaradas. Venceremos. 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 Venceremos, camaradas.